San Marcos capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán, y ellos confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: «Detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu descender hacia él como una paloma. Y se oyó una voz desde el cielo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». A continuación el Espíritu lo empujó al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue arrestado, Jesús se marchó a Galilea y comenzó a proclamar el Evangelio de Dios diciendo: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Enseguida los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Llegaron a Cafarnaún y, el sábado siguiente, entró en la sinagoga a enseñar. La gente quedaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo, que gritó: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó diciendo: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo agitó violentamente, y gritando con voz potente, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, dicha con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Y su fama se extendió rápidamente por toda la comarca de Galilea. Al salir de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera se agolpaba a la puerta. Jesús curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó numerosos demonios. Pero como éstos lo conocían, no les permitía hablar. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, porque para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Se le acercó un leproso, que de rodillas le suplicó: «Si quieres puedes limpiarme». Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero,
queda limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: no se lo digas a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero aquel hombre, en cuanto se fue, comenzó a proclamarlo y a difundir la noticia por todas partes, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. San Marcos capítulo 2. A los pocos días, cuando Jesús volvió a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre 4 hombres. Como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, dándose cuenta enseguida de lo que pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis esas cosas? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, coge tu camilla y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y dirigiéndose al paralítico, le dijo: te lo ordeno. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, tomó inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó atónita y daba gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto algo así. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, mientras estaba Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con él y con sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les respondió: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No llevamos a justos, sino a pecadores. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron algunos y le preguntaron: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegará el día en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en ese día. Nadie remienda un manto viejo con un paño nuevo, porque la pieza nueva tira de lo viejo y se hace un desgarrón peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Un sábado, mientras atravesaba un sembrado, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al caminar. Los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les respondió: ¿leído lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les dijo: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por eso el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. San Marcos, capítulo 3. Jesús entró de nuevo en la sinagoga.
Había allí un hombre con una mano paralizada, y lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y poder acusarlo. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí, en medio». Luego les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Pero ellos guardaban silencio. Jesús los miró alrededor con ira, y dolido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió, y su mano quedó restablecida. Nada más salir, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Lo siguió una gran multitud de Galilea, y al enterarse de las cosas que hacía, acudía gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón. Ordenó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para que el gentío no lo estrujara. Como había curado a muchos, todos los que sufrían alguna enfermedad se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, caían de rodillas delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Después subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Llegó después a casa, y de nuevo se reunió tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus familiares, fueron para llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido internamente no puede mantenerse. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes si primero no lo ata. Solo entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que pronuncien. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Decía esto porque afirmaban que tenía un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, lo mandaron llamar. La gente que estaba sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están ahí fuera y te buscan». Jesús respondió: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». San Marcos capítulo 4. Jesús volvió a enseñar junto al mar. Acudió tanta gente que tuvo que subir a una barca, y desde allí, sentado en el mar, enseñaba, mientras toda la multitud permanecía en la orilla. Les hablaba de muchas cosas en parábolas y les instruía diciendo: «Escuchad. Salió sin el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde había poca tierra. Brotó enseguida, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se abrasó y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Y otra parte cayó en tierra buena. Nació, creció y dio fruto. La cosecha fue del 30,
del 60 y hasta del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que estaban con él y los 12 le preguntaron el sentido de las parábolas. Jesús les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. A los que están fuera, en cambio, todo les es dicho en parábolas para que, por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y continuó: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay quienes están al borde del camino donde se siembra la palabra. En cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros son como el terreno pedregoso. Al oír la palabra la reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz, son inconstantes. Cuando llega una dificultad o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros reciben la semilla entre espinos. Escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y el deseo de todo lo demás entran y la ahogan, dejándola estéril. Y otros son como la tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto, 30, 60 y hasta 100 por uno. Les decía también: se trae una lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama. ¿No es para ponerla en el candelero? Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, nada escondido que no haya de salir a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y añadió: prestad atención a lo que escucháis. La medida que uséis la usarán con vosotros, y aún más se os dará. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará incluso lo que tiene. Dijo también: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Duerme de noche y se levanta de día. La semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da fruto. Primero el tallo, luego la espiga, después el grano. Y cuando el grano está maduro, se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Dijo además: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada crece, se hace mayor que las hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra, acomodándose a lo que podían entender. Todo se lo decía en parábolas, pero a sus discípulos, en privado, se lo explicaba todo. Aquel día, al atardecer, dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejaron a la gente y lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. De repente, se levantó una fuerte tempestad. Las olas golpeaban la barca hasta casi llenarla de agua. Jesús estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. San Marcos capítulo 5. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro un hombre que vivía entre los sepulcros, poseído por un espíritu inmundo. Nadie podía ya sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grilletes y cadenas, pero él las rompía y destrozaba los grilletes. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por los montes, gritando y hiriéndose con piedras. Cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes.
Jesús le estaba diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba insistentemente que no los expulsara de aquella región. Había allí cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le suplicaron: «Mándanos a los cerdos, para que entremos en ellos». Jesús se lo permitió. Entonces, los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. La piara, que era de unos 2000 animales, se precipitó acantilado abajo, hacia el mar, y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. La gente fue a ver qué había ocurrido. Se acercaron a Jesús y vieron al que había estado poseído por la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y sintieron miedo. Los que habían presenciado lo sucedido contaron lo que había pasado con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a rogarle que se marchase de su región. Mientras Jesús se embarcaba, el que había estado poseído le pidió quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». El hombre se fue y comenzó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos quedaban admirados. Jesús cruzó de nuevo en barca a la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor, y él permanecía junto al mar. Se acercó entonces un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está agonizando. Ven, pon tus manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús fue con él, seguido de mucha gente que lo apretujaba. Entre la multitud había una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de médicos, había gastado toda su fortuna, y en lugar de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyómos hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pensando: «Con solo tocar su manto, quedaré curada». En el mismo instante se secó la fuente de sus hemorragias y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús, notando que había salido poder de él, se volvió en medio de la multitud y preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta y preguntas quién te ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, asustada y temblorosa al saber lo que le había sucedido, se acercó, cayó a sus pies y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron algunos de casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro?». Pero Jesús, al oír lo que decían, dijo a Jairo: «No tengas miedo, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie, salvo Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, donde vieron el alboroto y a la gente que lloraba y gritaba. Jesús entró y les dijo: «¿Por qué este alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida». Se burlaban de él. Pero Jesús echó fuera a todos, y tomando al padre y la madre de la niña, y a los que lo acompañaban, entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña se levantó al instante y comenzó a caminar. Tenía 12 años. Todos quedaron fuera de sí, llenos de asombro. Jesús les ordenó estrictamente que nadie se enterara de lo sucedido, y les dijo que le dieran de comer. San Marcos capítulo 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su ciudad, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso?
¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Allí no pudo hacer ningún milagro, salvo curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Se admiraba de su falta de fe, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y les decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de allí. Y si en algún lugar no os reciben ni os escuchan, al marcharos sacudid el polvo de vuestros pies en señal contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La fama de Jesús llegó hasta el rey Herodes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los de antaño. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Pues Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado, por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, porque Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo escuchaba quedaba perplejo, aunque lo oía con gusto. Llegó el día oportuno cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, oficiales y principales de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, agradando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedirle? La madre respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida la joven entró apresuradamente, se acercó al rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció profundamente, pero por su juramento y por los invitados no quiso desairarla. Enseguida envió a un verdugo con la orden de traer la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la dio a su madre. Los discípulos de Juan, al enterarse, fueron a recoger el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles regresaron junto a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Pues eran tantos los que iban y venían, que no tenían tiempo ni para comer. Se fueron en barca, ellos solos, a un lugar desierto, pero muchos los vieron partir y los reconocieron. De todas las aldeas corrieron a pie hasta allí, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio a la multitud y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Al hacerse tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: estamos en despoblado y es muy tarde. Despídelos, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a comprarse algo de comer. Pero él les respondió: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿vamos a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, dijeron: 5 panes y 2 peces.
Entonces les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran. También repartiónos entre todos los 2 peces. Comieron todos hasta saciarse y recogieron 12 canastos llenos de sobras de pan y de peces. Los que comieron fueron 5.000 hombres. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a subir a la barca y adelantarse hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después se retiró al monte a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del mar, y Jesús solo en tierra. Viendo que remaban con gran fatiga, porque el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo habían visto y estaban aterrados, pero Jesús les habló enseguida. «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Subió con ellos a la barca y el viento cesó. Ellos estaban completamente fuera de sí, pues no habían comprendido lo de los panes y su mente seguía embotada. Terminada la travesía llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, lo reconocieron y recorrieron toda la comarca. Cuando la gente se enteraba de dónde estaba Jesús, le llevaban en camillas a los enfermos. En pueblos, ciudades y aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. San Marcos capítulo 7. Se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse las manos cuidadosamente, siguiendo la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a muchas otras tradiciones, como lavar vasos, jarras y ollas. Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros mayores y comen el pan con manos impuras? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías sobre vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden es vano, porque enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así invalidáis la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis muchas cosas semejantes. Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchadme todos y entended. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que lo hace impuro es lo que sale de dentro. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le pidieron que les explicara aquella enseñanza. Él les dijo, ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis que nada que entra de fuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y luego va a la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos, y continuó, lo que sale de dentro del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, engaños, desenfreno, envidia, blasfemia, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.
Desde allí fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no pudo ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que expulsara al demonio de su hija. Jesús le dijo: «Deja que primero se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella respondió: «Señor, también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los niños». Él le contestó: «Anda, vete. Por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa, encontró a la niña recostada en la cama. El demonio se había marchado. Dejando el territorio de Tiro, Jesús pasó por Sidón, tomó el camino del mar de Galilea y atravesó la Decápolis. Allí le presentaron a un sordo que apenas podía hablar, y le pidieron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente para estar a solas con él. Le metió los dedos en los oídos y, con saliva, le tocó la lengua. Luego miró al cielo, suspiró y dijo: «Efetá», que significa «ábrete». Al instante se le abrieron los oídos, se soltó la traba de su lengua y empezó a hablar con claridad. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, más lo proclamaban. Y, llenos de asombro, decían: «Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». San Marcos capítulo 8. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino». Algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le replicaron: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en pleno despoblado, para saciar a tantos?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos respondieron: 7. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4000. Luego los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Se presentaron allí los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: «¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará ninguno». Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. A los discípulos se les había olvidado llevar pan, y no tenían más que uno en la barca. Jesús les advertía: «Estad atentos, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Ellos discutían entre sí porque no tenían panes. Jesús se dio cuenta y les dijo: «¿Por qué discutís que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis, oídos y no oís? ¿No recordáis cuando repartí los 5 panes entre 5000? ¿Cuántos cestos llenos de sobras recogisteis?» Ellos respondieron: 12. «¿Y cuántas canastas recogisteis cuando repartí 7 panes entre 4000? Ellos dijeron: 7. Él les dijo: «¿Y todavía no entendéis?» Llegaron a Betsaida. Allí le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: «¿Ves algo?» El hombre levantó la mirada y dijo: «Veo hombres, me parecen árboles, pero se mueven». Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró, y esta vez veía perfectamente, todo con claridad.
Jesús lo envió a su casa diciéndole que no entrara en la aldea. Después, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro respondió: Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie, y comenzó a enseñarles: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Les hablaba de esto con total claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro con firmeza: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y de sus santos ángeles. San Marcos capítulo 9. Jesús añadió: En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir con poder. 6 días más tarde, tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como ningún batanero en el mundo podría dejarlos. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro, sin saber qué decir del miedo que tenían, exclamó: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En ese momento se formó una nube que los cubrió, y de la nube salió una voz: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió: Elías vendrá primero y lo restaurará todo. Y sin embargo está escrito que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. Os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito de él. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron a mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. La multitud, al ver a Jesús, se sorprendió y corrió a saludarlo. Jesús preguntó: ¿De qué discutís? Uno de la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús exclamó: Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Le llevaron al muchacho. En cuanto el espíritu vio a Jesús, retorció al niño. Cayó al suelo y se revolcaba echando espuma. Jesús preguntó al padre: ¿Desde cuándo le pasa esto? El padre respondió: Desde pequeño. Muchas veces lo ha echado al fuego o al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: Si puedo, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del niño gritó: Creo, pero ayuda mi incredulidad. Jesús, al ver que acudía más gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él.
El espíritu gritó sacudiéndolo violentamente y salió. El niño quedó como muerto, de modo que muchos decían, «Está muerto». Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el niño se puso en pie. Cuando entraron en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, «¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros?». Jesús les respondió, «Esta clase de espíritu solo puede ser expulsada con oración». Partieron de allí y atravesaron Galilea. No quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará». Pero ellos no entendían lo que quería decir y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y ya en casa les preguntó, «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, «El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado». Juan le dijo, «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros». Jesús respondió, «No se lo impidáis. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y quien os dé un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa». Y añadió, «Al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos al fuego que no se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los 2 pies a la Gehenna. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al fuego que no se apaga, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué la salaréis? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. San Marcos capítulo 10. Desde allí, Jesús se marchó a Judea y a la región de Transjordania. Otra vez, la gente empezó a reunirse por el camino, y según su costumbre les enseñaba. Se le acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó, ¿qué os mandó Moisés? Ellos contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, escribió Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 2 una sola carne. De manera que ya no son 2, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Jesús les respondió, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Al verlo Jesús se enfadó y dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos. Cuando salía al camino, un hombre corrió, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos.
No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ante estas palabras, el hostil hombre frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y se decían unos a otros: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró y dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro le dijo: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en la vida futura, la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Iban subiendo por el camino hacia Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban sorprendidos, y los que lo seguían, asustados. Tomó de nuevo aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos respondieron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos contestaron: Podemos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Sabéis que los que son considerados jefes de las naciones las dominan, y que los grandes las oprimen. No será así entre vosotros. Quien quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y quien quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, un mendigo ciego, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, que te llama. Bartimeo soltó el manto, dio un salto y fue hacia Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. San Marcos capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea de enfrente. En cuanto entréis,
encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traédmelo. Si alguien os pregunta por qué lo hacéis, responded, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Ellos fueron y encontraron el pollino en la calle, atado a una puerta. Lo desataron, y algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos contestaron tal como Jesús les había dicho, y se lo permitieron. Llevaron el pollino, echaron sobre él sus mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y los que seguían detrás gritaban, «¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas!». Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y lo observó todo. Como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo de lejos una higuera con hojas, se acercó para ver si encontraba algo. Pero al llegar no halló más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. No permitía que nadie transportase objetos por el templo, y les enseñaba diciendo, «No está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en una cueva de bandidos». Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron y buscaban la manera de acabar con él, porque le tenían miedo. Todo el pueblo admiraba su enseñanza. Al atardecer salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca desde la raíz. Pedro, recordando lo sucedido, dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús les contestó, «Tened fe en Dios. En verdad os digo, si uno dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Le preguntaron, «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?». Jesús les respondió, «Os voy a hacer una pregunta. Si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme». Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá, «¿Por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres?». Tenían miedo de la gente, porque todos estaban convencidos de que Juan era un profeta. Respondieron a Jesús, «No lo sabemos». Jesús les replicó, «Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto». San Marcos capítulo 12. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para recibir su parte del fruto de la viña, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Envió de nuevo otro criado. A éste lo hirieron en la cabeza e insultaron. Envió a otro y lo mataron, y a muchos más. A unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado. Lo envió en último lugar, pensando, «Respetarán a mi hijo». Pero los labradores se dijeron unos a otros, «Este es el heredero. Vamos, matémoslo, y la herencia será nuestra». Lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá, acabará con esos labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído este pasaje de la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, y es admirable a nuestros ojos. Intentaron arrestarlo,
porque comprendieron que la parábola iba contra ellos. Pero temiendo así a la gente, lo dejaron y se marcharon. Le enviaron algunos fariseos y herodianos para atraparlo con alguna palabra. Al llegar le dijeron: «Maestro, sabemos que eres cero, que no te dejas llevar por la opinión de nadie, porque no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no?» Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me tentáis? Traedme un denario y que lo vea». Ellos se lo trajeron. Jesús les preguntó: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?» Ellos respondieron: «Del César». Jesús les replicó: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Y se quedaron admirados de él. Se le acercaron también algunos saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le plantearon esta cuestión: «Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano». Había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y también murió sin dejar descendencia. Lo mismo el tercero, y así los 7, sin dejar descendencia. Por último murió también la mujer. Cuando llegue la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿No estáis equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Un escriba que había oído la discusión, y viendo lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que Él es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió ya a hacer más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, y pondré a tus enemigos como estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud lo escuchaba con gusto, y les decía en su enseñanza: Cuidaos de los escribas. Les encanta pasearse con largas vestiduras, recibir saludos en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Ellos recibirán un castigo más severo. Jesús estaba sentado frente al tesoro del templo y observaba cómo la gente echaba dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: En verdad os digo, esta viuda pobre ha echado en el arca más que todos los demás, porque ellos han dado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha dado todo lo que tenía para vivir. San Marcos capítulo 13. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras, qué edificaciones. Jesús le respondió: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Más tarde, sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés
Le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de que todo esto está para cumplirse?» Jesús comenzó a decirles: «Estad atentos para que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y rumores de guerra, no os alarméis. Todo esto tiene que suceder, pero aún no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Cuidaos vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales. Seréis azotados en las sinagogas. Compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Es necesario que primero se anuncie el Evangelio a todos los pueblos. Y cuando os entreguen para ser juzgados, no os preocupéis por lo que vais a decir. Decid lo que se os inspire en aquel momento, porque no seréis vosotros quienes habléis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lea, que entienda entonces. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, que no baje ni entre en casa a recoger nada. Y el que esté en el campo, que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno, porque en esos días habrá una tribulación como jamás ha sucedido desde el principio de la creación de Dios hasta hoy. Ni la volverá a ver. Si el Señor no acortara esos días, nadie podría salvarse. Pero en atención a los elegidos que Él ha escogido, los días serán acortados. Y si entonces alguien os dice: mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Pero vosotros estad atentos. Os lo he advertido todo de antemano. En aquellos días, después de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas celestes se estremecerán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles, y reunirá a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis que esto sucede, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Estad atentos, velad, no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que se fue de viaje. Dejó su casa, dio a cada siervo su tarea, y al portero le mandó que velara. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que llegue de repente y os encuentre dormidos. Y lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. San Marcos capítulo 14. Faltaban 2 días para la Pascua y la fiesta de los Ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de prender a Jesús a traición y matarlo. Pero decían: no durante las fiestas. Podría amotinarse el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Algunos indignados comentaban: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tenéis siempre con vosotros,
y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ella ha hecho lo que podía, ha embalsamado mi cuerpo por adelantado para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en el mundo entero, se hablará de lo que esta mujer ha hecho, para memoria suya. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y le prometieron darle dinero. Desde aquel momento, Judas buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Llegó el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 de ellos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en la que entre, decid al dueño. El maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande en el piso superior, arreglada y dispuesta. Preparadnos allí la cena. Los discípulos fueron, entraron en la ciudad, encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa, comiendo, Jesús dijo: En verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿Seré yo? Jesús respondió: Es uno de los 12, el que moja en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo entrega, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio, y todos bebieron de él, y dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis, como está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le respondió: En verdad te digo, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Pedro insistía con fuerza: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, mientras voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir espanto y angustia. Les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Se adelantó un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, pasara de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban. No sabían qué responderle. Por tercera vez volvió y les dijo: ¿Dormís todavía? ¿Descansáis? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de gente armada con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una señal: Al que yo bese, ese es. Prendedlo y llevadlo bien sujeto. Nada más llegar, Judas se acercó a Jesús, le dijo: Rabí, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús les dijo:
Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero es necesario que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un muchacho envuelto solo en una sábana. Le echaron mano, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, donde se reunieron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos daban falso testimonio contra él, pero sus declaraciones no concordaban. Algunos se levantaron y declararon: «Le hemos oído decir, yo destruiré este templo, hecho por manos humanas, y en 3 días construiré otro no hecho por manos humanas». Pero ni siquiera así coincidían en su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y preguntó a Jesús: «¿No respondes nada? ¿Qué es esto que declaran contra ti?» Pero Jesús callaba y no respondió nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?» Jesús respondió: «Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo entre las nubes del cielo». El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?» Todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo, a cubrirle la cara, a golpearlo con los puños y a decirle: «Profetiza». Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote. Viendo a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». Pero él lo negó. «Ni sé ni entiendo lo que dices». Salió fuera al zaguán, y un gallo cantó. La criada lo vio de nuevo, y comenzó a decir a los presentes: «Este es uno de ellos». Pero él lo negó otra vez. Poco después, también los que estaban allí dijeron: «Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre del que habláis». Enseguida, el gallo cantó por segunda vez. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3». Y rompió a llorar. San Marcos capítulo 15. Apenas amaneció, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín hicieron consejo. Llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús respondió: «Tú lo dices». Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús no respondió más, y Pilato se quedó asombrado. Era costumbre que, por la fiesta, Pilato soltara un preso, el que el pueblo pidiera. Había en la cárcel un tal Barrabás, preso junto a los rebeldes que en una revuelta habían cometido un asesinato. La muchedumbre se reunió y comenzó a pedir lo que solía concederles. Pilato les dijo: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes instigaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato preguntó de nuevo: «¿Qué queréis entonces que haga con el que llamáis rey de los judíos?». Ellos gritaron: «Crucifícalo». Pilato les dijo: «¿Pero qué mal ha hecho?». Ellos gritaron con más fuerza: «Crucifícalo». Entonces Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Comenzaron a saludarlo con burlas: «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas se postraban ante él. Después de burlarse de él, le quitaron la púrpura, le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarlo. En ese momento pasaba un hombre que volvía del campo.
Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron. Se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De igual modo, los sumos sacerdotes, burlándose entre ellos, decían: ha salvado a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: mirad, llama a Elías. Uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le ofrecía de beber, diciendo: dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había allí, mirando desde lejos, algunas mujeres: María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Ellas lo habían seguido y servido en Galilea. Y había también muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetado del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se armó de valor, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiera muerto ya. Llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. José compró una sábana, bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. San Marcos, capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Mientras caminaban, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron ya a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Quedaron sobrecogidas. Él les dijo: no tengáis miedo. Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, temblando, fuera de sí. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Al amanecer del primer día de la semana, Jesús resucitado se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían estado con él, que estaban de duelo y llorando. Pero ellos, al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no la creyeron. Después se apareció, con otra figura, a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, mientras estaban sentados a la mesa. Les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
Cogerán serpientes en sus manos, y si beben veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba con ellos, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.